Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, como siempre, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, empezamos por el primer capítulo del año 2022, después del periodo de vacaciones navideñas, y lo voy a hacer repasando la rentabilidad a 31 de diciembre de los principales fondos que yo les llamo favoritos o que por norma general siempre hablamos aquí en el podcast. Como muchas veces digo, al final hay más fondos de inversión que clientes, porque el abanico que tenemos en España para invertir en fondos es inmenso. Pues hay muchísimos, no sabría la cifra, pero probablemente haya más de 3.000, 4.000 fondos en los que poder invertir. Siempre lo que suelo hacer es una selección de los, bajo mi punto de vista, mejores, que les llamo favoritos. Entonces vamos a repasar un poco la rentabilidad de estos que han tenido durante el año 2022. En algunas ocasiones durante el año vamos repasando rentabilidades trimestrales, pues ahora a ver cómo han acabado el año. Comenzamos por los fondos de renta fija, ¿vale? Haremos primero renta fija, luego mixtos y al final pasaremos a la categoría de renta variable. Bueno, empezamos por el primero, que es el Nordea Low Duración Covered Bond, que ha tenido una rentabilidad en negativo del menos 0,94. La verdad que ha estado casi todo el año en positivo, pero el último trimestre ha sido un poco malo. Es un fondo muy interesante para tener aparcada esa liquidez que no vamos a usar o que vamos haciendo de traspasos de otros fondos, y es un fondo muy interesante con un perfil de riesgo muy bajo, porque como siempre digo, es un fondo que tiene la garantía de cédulas hipotecarias por detrás, con lo cual tiene como norma general doble garantía. Un fondo muy interesante, que aunque haya dado esta rentabilidad del menos 0,94, como norma general siempre anda en un 1 o un 2% anualmente. De hecho, es lo que estuvo haciendo durante gran parte del año 2021, pero bueno, al final sufrió un poco. Siguiente fondo, Cartesio X, que aunque yo le categorizo como un fondo de renta fija, es un fondo que por mandato los gestores pueden invertir una parte pequeña en renta variable, creo que es hasta el 20%. Como norma general siempre suelen tener entre un 5 y un 10% en renta variable. Podríamos catalogarlo dentro de la parte mixta, pero como normalmente es un fondo muy conservador y los gestores son bastante prudentes, invierten poco dinero en renta variable, yo prefiero categorizarlo dentro de la categoría de renta fija, aunque no es un renta fija puro. Tiene una rentabilidad en positivo en el año del 4,74%. BNY Mellon Global Short, también un fondo muy interesante, tiene una rentabilidad en positivo en el año del 3,35%. Es un fondo que invierte en todo tipo de deuda mundial, pero tiene que tener vencimiento corto plazo para que la subida de tipos de interés, que ya está empezando a producirse, no le afecte. Pues al tener bonos de corto plazo, eso le afecta en menor medida. Es verdad que puede invertir en todo tipo de bonos, desde high yield y en todo tipo de geografías. Fondo muy interesante con rentabilidades bastante razonables para ser un fondo de renta fija y los años que estamos pasando en renta fija. Otro fondo también muy interesante, el Sectan Bond Picking, con una rentabilidad del 5,26%. Es un fondo de la gestora Amiral que invierte lo mismo en todo tipo de bonos a lo largo de todo el mundo. Está sesgado bastante a Francia, que es de donde es la gestora, y un poco a Europa,
Un fondo con rentabilidades en los últimos años también muy interesantes y dignas de mención. Carmignac Seguridad, otro clásico que solemos hablar aquí bastante, rentabilidad en negativo en el año del menos 0,68. Bueno, no ha sido un buen año para Carmignac Security, aunque pasa un poco lo mismo, ha estado casi todo el año en positivo, pero al final ha sufrido un poco. Es verdad que Carmignac Security a lo largo de más de 25-30 años es muy raro que tenga algún año en negativo, pero bueno, pues mira, este ha sido uno de ellos, pero es un fondo, digamos, bastante estable y no suele tener año a año rentabilidades en negativo. M&G Optimal Income, un fondo también de la gestora M&G, bueno, muy conocido por la comunidad inversora, rentabilidad en positivo el 1,15%. Bankinter Activos Ahorros en Euros, rentabilidad en negativo en menos 0,77. Yo como norma general también este fondo le utilizo muchas veces cuando hago carteras y le tengo para, al ser un fondo de Bankinter, te da la flexibilidad de poder entrar y salir del mismo en el mismo día, y cuando quieres hacer algún cambio porque las bolsas han caído o han subido mucho, es un fondo interesante porque no tienes que estar esperando 3 o 4 días y es la flexibilidad que te da el tener valor liquidativo inmediato, porque muchos fondos, como puede ser el Carmignac Seguridad, tienes que esperar 2-3 días a hacerle el traspaso y complica un poco la operativa a la hora de que muchas veces te sales o quieres entrar en otro fondo y tienes que esperar 2 días o 3 que salga del Carmignac Seguridad para entrar a otro fondo. En este es inmediato, lo das un día a las 2 de la tarde y al día siguiente está fuera y comprando otro fondo de renta variable porque consideres que ha caído y te da esa flexibilidad. Bueno, Fidelity Eurobond, rentabilidad en negativo del 2,32%. Jupiter Dynamic Bond, también un fondo muy interesante, flexible dentro de que invierte en bonos, rentabilidad prácticamente cero. Bueno, ha tenido una rentabilidad en positivo del 0,07. Bueno, prácticamente no ha tenido rentabilidad ni positiva ni negativa. Morgan Stanley Global Fixed Income, rentabilidad negativa menos 0,57. También fondo interesante dentro de la gestora Morgan Stanley y es un fondo de bonos global. Flossbar Bond Opportunity, también una gestora interesante y que suele hacer bastante bien las cosas. Rentabilidad en negativo de este fondo de bonos en el 2,41. La sorpresa positiva de prácticamente casi todos los fondos es el Capital Group High Income con una rentabilidad en positivo del 7,34%, que para ser un fondo de renta fija no es que esté bien, es que está extraordinariamente bien. Fondo muy a tener en cuenta y tiene un historial de rentabilidad extraordinario, buenísimo fondo. Bueno, Morgan Stanley Short Maturity Eurobond, rentabilidad en negativo 0,34, Morgan Stanley Euro Corporate Bond menos 0,71, rentabilidad en negativo, y Morgan Stanley European Fixed Income, también rentabilidad en negativo del menos 1,47%. Son fondos interesantes que en la última parte del año, bueno, pues han sufrido un poco, como han sufrido la mayoría, pero son interesantes a la hora de componer una cartera para alguien que quiera una cartera de renta fija o la parte de renta fija, porque como norma general lo suelen hacer bastante bien, eligen bastante bien los bonos, es decir, aunque hayan tenido una rentabilidad en menos 0,50 en términos generales de estos tres fondos de Morgan Stanley, son interesantes a la hora de tenerlos en cuenta, porque como norma general nos darán buenas rentabilidades a medio y largo plazo. Sobre todo hacer una cartera componiendo, si hablamos de estos fondos de Morgan Stanley, pues el Short Maturity Eurobond, porque es un fondo que tiene bonos de corto plazo con el Euro Corporate Bond, es decir, componer los dos fondos dentro de la misma cartera te va a dar más flexibilidad, porque vas a tener uno de bonos corporativos que el gestor puede elegir diferentes plazos, y luego otro como puede ser el Short Maturity Eurobond, que ya tiene duración más corta, y lo ideal es hacer una composición con los dos fondos. Carmignac Ancostrain 2,94 de rentabilidad en positivo. Este lo que hace es un fondo que muchas veces invierte en otros fondos de Carmignac y digamos que es descorrelacionado con el resto de fondos. 2,94 en positivo está bastante bien. Y por último también una sorpresa positiva es el Buy and Hold Bonos. Buy and Hold es una gestora española muy interesante, tiene tres fondos
que los tres con rentabilidades muy buenas, muy decentes. En este caso, el fondo de bonos tiene una rentabilidad en positivo del 4,52%, que para un fondo de renta fija, y según cómo está la renta fija, no es que esté muy bien, es que está extraordinariamente bien. Bueno, esto en relación a los fondos de renta fija. Ahora vamos a pasar a la categoría de mixtos, que aquí en prácticamente casi todos los casos ya sí que estamos encontrando rentabilidades prácticamente en casi todos en positivo, y es un poco por la variante que todos tienen de la renta variable, que es lo que le está aportando la rentabilidad a las carteras, sobre todo el año pasado. Empezamos por el Invesco Pan-Europea High Income con una rentabilidad en positivo del 5%. Sextant Grand Large de la gestora Amiral hace una composición de renta fija que coge prácticamente muchos bonos del que hemos visto anteriormente, del bond picking, y parte de renta variable, ideas de otros fondos de renta variable, como pueden ser pequeñas compañías, Autor de Mont, etcétera. De rentabilidad, como decía, en positivo 2,77. Morgan Stanley Global Balance REITs 2,75 en positivo. Flossbar Multi-Asset Balance, rentabilidad positiva 7,66. Preferred Global Total, rentabilidad positiva 1,97. Gabelli Arbitraje 6,14. Es un fondo Gabelli muy interesante para una cartera, un cliente que quiera tener bastante conservador. Bueno, es un fondo que arbitra posiciones principalmente en Estados Unidos ellos creen empresas pues que les están opando, les están haciendo una OPA y que dentro de pocos días se va a producir dicha OPA, y arbitran en esos precios. Suelen sacar rentabilidades más que decentes. La gestora es muy interesante, es un fondo a tener en cuenta dentro de ciertas carteras conservadoras. JP Morgan Global Income 2,15 positivo. JP Morgan Global Balance 7,37. JP Morgan Global Income conservador 2,51. y JP Morgan Global Income Asia rentabilidad positiva 3,71. Fidelity Multi-Asset Global 9,95. También un fondo interesante porque coge, bueno, pues diferentes mejores ideas dentro de Fidelity y de multiactivos, dentro de renta fija, renta variable, oro, en fin, bueno, puede invertir en diferentes temáticas y no suele hacerlo. Es un fondo bastante consistente en el tiempo. Sorpresa positiva dentro de los fondos mixtos, que es el MFS Global Total Return 15,77, aunque el fondo Total Return, me habréis oído a mí hablar algunas veces, no son de los fondos que más me gusten. Este en concreto es muy interesante porque, bueno, Total Return lo dice el nombre, pero prácticamente es un fondo mixto, 50% renta variable, 50% renta fija, elección un poco mayor o menor porcentaje en función del criterio de los gestores, y es un fondo a tener en cuenta. Flossbar Multi-Asset defensivo 3,78 en positivo. Bank Inter mixto renta fija 4,44. Carmignac Patrimoine rentabilidad en negativo 0,89. Aquí tenemos la sorpresa por el lado negativo. La verdad que el Carmignac últimamente Patrimoine no termina de arrancar, y bueno, ya son varios años, pero bueno, seguiremos esperándolo. Capital Group Global Allocation 18% rentabilidad en positivo, extraordinario. Y Buy and Hold Flexible 20,77% rentabilidad en positiva. Rentabilidad del 20% para ser un fondo flexible es una barbaridad. Tener en cuenta que lo que hace este fondo como norma general es 50% renta fija, 50% renta variable. Es una rentabilidad que está por encima de lo esperado. Gestora española, muy buena. Incluso tenemos la ventaja de que tenemos acceso con facilidad al equipo directivo, con lo cual en todo momento tenemos bastante idea de lo que están haciendo, comprando y vendiendo, y las rentabilidades son muy interesantes. Bueno, pasamos al catálogo de renta variable. Aquí es donde tenemos más fondos sobre el radar, que siempre es donde más foco ponemos, y vamos a ir repasándolos. En primer lugar tenemos el EDM Strategy con una rentabilidad en positivo del 27,24%. Es un fondo
que podría, gestora española, EDM, podemos catalogarlo un poco dentro de la categoría Growth, aunque bueno, invierten en todo tipo de empresas, un poco empresas más que tienen que ver un poco con el crecimiento. Los últimos años ha tenido rentabilidades muy interesantes y este año también lo ha conseguido. Bain & Mellon Long-Term Global Equity, un fondo que, bueno, como norma general siempre hablamos aquí bastante, fondo muy interesante, con rentabilidades sostenibles a lo largo de más de 20 años, y este año pues no ha podido ser de otra manera, rentabilidad en positivo del 26%, muy bien. Avante Manager, 15,80% rentabilidad en positivo. Sextant PME, pequeñas compañías, Europa, dentro de la gestora Amiral, 17,93%. Sextant Autor Dumont, 15,50% de rentabilidad en positivo. Aquí ya es un fondo ya, digamos, más global. La diferencia entre este y el PME es que el PME son pequeñas compañías de renta variable europea. Júpiter European Group, rentabilidad en positivo, 25,91%. Como su nombre indica, European Group, bueno, pues compañías de crecimiento europeo. En los últimos años lo está haciendo muy bien. Mapfre Behavioral Finance, con una rentabilidad en positivo del 19,42%, también interesante. Fondo gestionado por Luis García Álvarez de Mapfre. Y invierte en muchas temáticas de equipos de fútbol muy infravalorados, según la opinión del gestor. Bueno, y tiene que ver también un poco con las finanzas del comportamiento, lo suele hacer bastante bien. Bueno, creo que la sorpresa positiva en todos los fondos de los que vamos a hablar es el Bankinter Pequeñas Compañías, gestionado. Ya he hablado en algunas ocasiones de este fondo, gestionado por José Manuel Barrado. Rentabilidad en positivo del 52,06%, una barbaridad. Es verdad que José Manuel tiene mucho conocimiento de casi todas las empresas con las que invierte en el fondo. Lo bueno de este fondo es que tenemos acceso directamente al gestor y prácticamente en tiempo real podemos conocer lo que está haciendo y lo que no está haciendo. Básicamente la temática de esta rentabilidad ha venido un poco porque ha invertido en compañías del norte de Europa, Suecia, Noruega, o pequeñas compañías olvidadas por el mercado y muy interesante. La rentabilidad es bestial. Muchas veces no he hablado más a fondo de este fondo, por ser un fondo de Bankinter, pero bueno, la verdad que el gestor es muy bueno y la rentabilidad es extraordinaria. Now Europa Sostenible, 17,09% de rentabilidad, también gestora española, gestionada, uno de los gestores es Pablo Cano, y muy interesante el fondo. Shearlen World Group, rentabilidad en positivo del 36,85%, fondo también interesantísimo. Es verdad que con un fondo que podríamos denominar Growth, prácticamente quizás las compañías que hay dentro están algo caras, pero siempre están caras y el fondo, como norma general, siempre da retornos muy interesantes. Como digo, este año, pues 36,85%. MFS, European Small Cap, 20,53%, rentabilidad positivo. MFS, Prudent Capital, 8,97%. Este fondo yo lo catalogo dentro de la parte de renta variable, aunque no es un renta variable puro porque tiene un sesgo, los gestores invierten su propio patrimonio y tiene un sesgo más a preservación de capital. Muchas veces están invertidos solo al 60%, aunque tiene un mandato que puede invertir hasta el 90-100%. Son gestores, como el nombre indica, es bastante prudente, aunque bueno, lo catalogamos, o por lo menos yo lo tengo incluido dentro de la categoría de renta variable. Y es un fondo interesante porque cuando los mercados caen, como por ejemplo pudo pasar en el 2018, incluso en el COVID, es un fondo que cae mucho menos, cae prácticamente un tercio de lo que cae el mercado. Y luego acompaña bastante bien en las subidas. Es un fondo que nos va a dar una rentabilidad a largo plazo muy interesante, pero sin la extrema volatilidad que pueden tener otro tipo de fondos. Y es a tener en cuenta también, sobre todo en los momentos actuales, que quizás
los mercados estén un poco altos de precio. Magallanes Europa, 23,52% de rentabilidad, Magallanes Iberia, 17,71%, Cartesio Y, rentabilidad en positivo, 9,11%, lo mismo, Cartesio yo lo tengo puesto en la categoría de renta variable pura, aunque los gestores, como norma general, en los últimos 20 años que tiene este fondo, pues han invertido de media un 50 o 60% en renta variable. Ahora tienen un porcentaje un poco más alto, alrededor del 70-75%. Y bueno, pero yo siempre lo tengo dentro de la categoría de renta variable. Capital Group New Perspectivas, 25,92% de rentabilidad en positivo. AZ Valor Internacional, rentabilidad en positivo, 31,05%. Fanesmith, rentabilidad en positivo, 29,19%. Vemos que el Fanesmith, incluso este año, que vamos a llamarle los fondos valor, lo han hecho muy bien con respecto a muchos fondos de crecimiento, pues el Fanesmith sigue estando ahí en los primeros puestos. Sí que es verdad que se me llenó la boca, sobre todo en el año últimos de 2019 y principios de 2020, lo tenéis grabado, en el que incidía bastante en comprar fondos value, ¿vale? Porque en ese momento estaban muy debilitados, nadie quería comprar fondos value y como norma general, pues este año la rentabilidad ha sido algo mayor en muchos fondos value que en muchos fondos vamos a llamarles, de crecimiento. Y en teoría en los próximos años debería ser un poquito mejor la rentabilidad en ciertos fondos value que en ciertos fondos de crecimiento, un poco porque la dispersión de valoración que hay entre las distintas categorías de fondos en el momento actual es la mayor que ha existido nunca y bueno, al final solo por reversión a la media debería de igualarse un poco. JP Morgan Emerging Equity, 19,54%, está muy bien para estar sesgado a mercados emergentes, que como veremos un poquito más adelante no ha sido el mejor año para mercados emergentes, sobre todo por la parte de China y Asia. Lo ha hecho bastante bien este fondo. JP Morgan Asia Pacífico, 1,14%. JP Morgan Europa Small Cap, 27,62%. JP Morgan Europa Value, 27,19%. Fidelity Global Focus, 15,27%. Es un fondo dentro de Fidelity muy concentrado en las mejores ideas. Un fondo también muy interesante para alguien que quiera estar tranquilo, con una gestora global, bien gestionado y con rendimientos muy, muy interesantes a largo plazo. Pollen Capital Focus, 32,90%. Morgan Stanley Global Brands, también un fondo que hemos hablado en diferentes ocasiones. Aquí 20,58%, sesgado a muchas veces compañías de consumo, todo tipo de compañías de consumo. Ellos hacen una analogía muy interesante y hablan desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, estamos metiendo dinero en el fondo de manera constante. Cuando nos afeitamos, porque utilizamos cuchillas de Gillette, cuando llegamos a la oficina, porque encendemos el ordenador y utilizamos Microsoft, cuando nos vamos a comer, porque compramos Coca-Cola o diferentes compañías de comidas por las tardes, cuando salimos de trabajar, porque, bueno, nos tomamos una copa, el que se la tome, o diferentes temas de ocio, y por la noche porque hacemos la colada, lavamos la ropa y porque también tienen empresas en este segmento. Y lo que dicen es que desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir compramos una serie de productos que están en el fondo y de manera sistemática estamos metiendo dinero en el fondo. No solo los europeos, sino también los asiáticos y los americanos. Es decir, 24 horas del día de manera céntimo a céntimo está entrando dinero en el fondo, lo que hace que tenga una rentabilidad más que interesante a largo plazo, ¿vale? Sorpresa negativa, aquí tenemos, no sé si lo he dicho, pero por si acaso lo repito, el Morgan Stanley Global Brands ha tenido una rentabilidad del 20,58%, Morgan Stanley Asia Opportunity, rentabilidad en negativo del menos 23,98%. No me cansaré de decir que en el año 2020 este fondo iba como un tiro y veía infinidad de carteras comprando este fondo.
cuando quizás, bueno, pues no era el momento porque llevaba rentabilidades estratosféricas. No recuerdo muy bien la rentabilidad del año 2020, pero creo que fue, creo recordar, por encima del 50%. Al fin, no tienes que comprar un fondo cuando esté subiendo un 50%. Tienes que comprar un fondo, pues quizás ahora que está cayendo un 24%. Pues un fondo bien gestionado por Christian Hugh, con una temática muy interesante a largo plazo, y al final, pues tenemos que elegir buenos fondos cuando tengan malos momentos. Morgan Stanley, esa Opportunity, por toda la crisis, sobre todo China, compañías tecnológicas y demás, sector educación, no ha tenido un buen año, pues quizás sea el momento de poner el foco, ¿vale? Porque al final hay que comprar un fondo para batir al propio fondo, es decir, cuando el fondo está en negativo, siendo un fondo bueno, no cualquier fondo. Entonces es un poco la temática. Habría que ver a la hora de construir una cartera o rebalancear la cartera a principios de año, pues ese fondo probablemente con un horizonte de largo plazo es muy interesante de meter en cartera, con las proporciones, como siempre, adecuadas. Bueno, Morgan Stanley, Emerging Leader Equity, fondo también interesante. Lo que hace es coger compañías líderes en mercados emergentes, ha tenido una rentabilidad negativa del 1%. Morgan Stanley Global Opportunity, rentabilidad en negativo del menos 0,81. Aquí pasa un poco igual que el Asia Opportunity, es un fondo buenísimo, gestionado por Christian Hugh. La parte de Asia le ha penalizado a ese fondo y ya tiene una rentabilidad negativa del 0,81, cuando es un fondo extraordinario. Pues quizás sería el momento de poner el foco. Robeco Global Consumer Trends, también un fondo muy interesante con rentabilidades a largo plazo. Muy interesante, tiene la temática, perdón que voy a beber agua, todo lo que tiene que ver con el sector consumo a largo plazo, bueno, y algunas temáticas también interesantes de tecnología y demás. 9,37% de rentabilidad. Fondo también que me gusta mucho, que es el Mirabaud, pequeñas compañías de Suiza, fondo de nicho. Pequeñas compañías de Suiza, como norma general, tienen rentabilidades muy buenas a largo plazo, y este año también lo está haciendo. Rentabilidad positiva del 18,95%. Suiza es un país muy interesante para el inversor y hay ciertas compañías pequeñas que lo hacen muy bien dentro de Suiza. BlackRock Gold, yo le tengo catalogado dentro de la categoría de renta variable, aunque como el nombre indica, y es así, es un fondo de oro, pero bueno, lo tenemos aquí. No hago distinción entre fondos de renta variable, o podría crear una categoría solo para fondos de materias primas, pero al final, digamos que monitorizo 3 o 4 fondos solo de materias primas, pues los incluyo en los fondos de renta variable. Rentabilidad en negativo del 12,67%. BlackRock HealthSense, todo lo que tiene que ver con sector salud, rentabilidad en positivo del 22,85%. Hicimos un capítulo hablando un poco sobre este fondo, que podéis verlo, es interesante. Fidelity China Consumer, rentabilidad en negativo del 21,85%. Aquí tendríamos un poco la misma temática que he hablado antes en el Morgan Stanley Asia Opportunity, en el cual, pues sería un fondo interesante a monitorizar y a valorar si introducirlo en carteras para la parte de renta variable. Mirae Asia Great Consumer, también un fondo muy interesante, gestora pequeñita asiática, que lo hace muy bien, pero claro, cuando el mercado no acompaña, pues el fondo sufre, como es este año. Pero insisto, otra temática de inversión para valorar muy en detalle si introducirlo en cartera. Rentabilidad negativa en el año 2021, menos 12,15. Flossbar Múltiple Opportunity, 10,65% de rentabilidad en positivo. Franklin Estados Unidos Opportunities, rentabilidad en positivo 25,80. Alken European Opportunity, fondo de la gestora Alken, muy interesante, con rentabilidad en positivo 24,54%.
Alken, dentro de la misma gestora, pero pequeñas compañías, rentabilidad en positivo del 30,11%. Aberdeen, Europa, pequeñas compañías, 32,11%. Como vemos un poco, las pequeñas compañías de renta variable europea en general lo han hecho muy bien. Como norma general tenemos fondos con rentabilidades alrededor del 30%, 25, 30%. Y salvo la excepción, como hemos visto antes, del Bank Inter, pequeñas compañías, que se ha salido con una rentabilidad del 52%. DIF Leaf Global Value es un fondo que yo lo tengo categorizado también dentro de renta variable, aunque, bueno, quizás por el sesgo conservador que tienen los gestores, porque invierten en bonos y en compañías de renta variable, habría que categorizarlo dentro de los mixtos, pero bueno, yo lo tengo en renta variable. 7,82% rentabilidad en positivo. Morgan Stanley Euro Opportunity es un fondo de reciente creación, pero que va a ser gestionado también por Christian Hugh, rentabilidad positiva del 22,96%. Bailey Gifford, fondo también muy interesante, la gestora global con muchos años de trayectoria y que lo hace extraordinariamente bien, aunque este año 2021 no ha sido el mejor año. Rentabilidad, aunque en positivo 8,46%, pero comparado sobre todo con el resto de fondos, pues bueno, se ha quedado un poquito atrás. Pero insisto, cuando ciertos fondos de compañías muy buenas se quedan un poco atrás y ahora en el año es un fondo que está en negativo, bueno, es verdad que llevamos solo 15 días de año, pues es un fondo que hay que valorar muy en detalle si introducirlo en cartera, porque como digo, siempre hay que coger los buenos fondos y ver cuándo tienen ciertos momentos de debilidad para aprovechar y comprar. Como veremos un poquito más adelante, ha ocurrido con muchos de los fondos de gestoras value española, que estos años de atrás estaban bastante denostados, y como veremos ahora un poquito más adelante, tanto el Cobas como hemos visto el AZ, Oros y Magallanes ya están empezando a tener rentabilidades más que interesantes, como puede ser también el Equan, tiene una rentabilidad en positivo del 23,16%, también un fondo a tener muy en cuenta, gestora española, pequeñita, que lo suelen hacer bastante bien. Franklin Templeton, Emerging, pequeñas compañías, rentabilidad en positivo 29,96%. Lombia, Small Cap, gestora de reciente creación, aunque el gestor tiene mucha antigüedad, que es Philippe Carrier, gestionando el Grupama Avenir, y la rentabilidad de este año también ha sido extraordinaria, 36,60%. Pasamos un poco a ver ya los fondos españoles. Cobas Selección, 28,70%. Se ha hablado mucho y generalmente en los últimos años poco mal de que la gestora de Cobas había perdido un poco el tono. Yo siempre se me llenaba la boca a la hora de decir que este tipo de fondos hay que comprarlos cuando peor van, y era el caso, como podéis tener, y que está grabado en muchos capítulos de podcast sobre principios del año 21 y todo el año 2020, pues bueno, este año rentabilidad 28,70% en positivo. Oros Internacional 36,67%, Oros Iberia 26,02%, Buy and Hold Equity, también una gestora que hemos visto las dos categorías anteriormente, el Buy and Hold Bonos, el Buy and Hold Flexible y ahora el Buy and Hold Equity, 32,73%. Si os fijáis, 32,73% del Buy and Hold Equity. Si vamos allá al Buy and Hold Flexible, 20,77% y Buy and Hold Bonos, 4,52%. Al final, el flexible, al ser una combinación, pues ha tenido la rentabilidad prácticamente, se puede decir, media entre el Buy and Hold Equity y Buy and Hold Bonos, porque coge las mejores compañías de acciones y los mejores bonos del fondo de bonos. Y por último, BlackRock Mining, que es un fondo, digamos, de mineras y de materias primas. Interesante porque probablemente estemos ante un ciclo de materias primas en los próximos años y con una rentabilidad del 15,33%. Es un fondo que, bueno,
Me gusta tener dentro de los fondos temáticos, que como veis no comento porque no los tengo muy en el radar, pero este fondo de mineras me parece interesante porque probablemente los próximos, ya no hablo del próximo año porque no sabría decirlo, pero en los próximos años probablemente las materias primas deberían de tener un ciclo y un viento de cola bastante interesante. Bueno, pues con esto yo creo que termino con el capítulo de hoy. Como podréis observar, pues bueno, damos un repaso en términos generales, unos 50 fondos de renta variable, que ya son fondos para tener monitorizados, unos 16, 17 fondos mixtos y lo mismo unos 16, 17 fondos de renta fija. Yo creo que con este radar de fondos es más que suficiente para hacer carteras de fondos bastante equilibradas y bastante ponderadas, mundiales. Como digo y decía al principio, al final podríamos estar 3 horas repasando fondos, porque hay más fondos de inversión que clientes, con lo cual, bueno, al final siempre te tienes que centrar un poco en los que desde tu punto de vista son los más interesantes, que puedan batir sobre todo a los índices a largo plazo, que sería la gestión pasiva, y en casi todos los términos, bueno, pues salvo algunas excepciones en estos fondos, muchos de estos fondos a 5 o 10 años deberían de batir a la gestión pasiva. Podríamos coger cualquiera de ellos. Últimamente no lo han hecho. Si cogemos a Z Valor, no lo ha hecho, pero creo que en los próximos 10 años lo hará. Fanesmith sí que lo ha hecho, creo que lo seguirá haciendo. Lo mismo podemos hablar del Shearlen, lo ha hecho y creo que lo seguirá haciendo. Por supuesto, Cobas no lo ha hecho, pero lo hará. Lombia Small Cap desde el primer año ya lo está haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, bueno, pues es un poco buscar y rebuscar dentro de las categorías de fondos los mejores. Bueno, pues sin más, terminamos con el capítulo. Como siempre os agradezco que le deis al like de la aplicación que estéis usando. Como norma general siempre tengo muchos más oyentes en iBooks. Y bueno, como siempre, pues para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Y como decía antes, si te ha gustado el programa, te agradezco me des un like en YouTube y un me gusta en iBooks. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.